de por medio. No hay duda, ¿verdad?, de que este es un mensaje cantado. El Señor nos está hablando, nos está gritando prácticamente a nuestros oídos con música, nos está diciendo por medio de su palabra que nos preparemos, ¿verdad?, porque los tiempos no son buenos. Cualquiera que te predique y te diga que van a venir tiempos de alegría y de gozo, ¿verdad?, pues el gozo no depende de las circunstancias, sino de que le tengamos al Señor en nuestro corazón. Pero cuando se habla de que este país va a volver a ser el mismo y que ya sea con Trump o con quien venga, de que va a ser un país grande, no. Hace más de 5 años que vengo predicando que Dios va a castigar este país y lo va a hacer con la naturaleza y lo va a hacer también utilizando potencias extranjeras, es más, países chiquitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este país ha pisoteado la palabra del Señor, con los abortos a diestra y siniestra, con los matrimonios gays a diestra y siniestra, con la bandera gay en la Casa Blanca y en los grandes edificios. La gente cree que Dios es juguete y este país ha creído que Dios es juguete. Las grandes herejías salen de este país para todo el mundo. Antes salía la palabra de Dios y el Evangelio y últimamente han salido las más grandes herejías. Y lo peor es que el pueblo cristiano cae en eso, ¿verdad? Sin embargo, Dios ha puesto en mi corazón hablarles ahora sobre un tema que es de suyo importante y que también está ligado con los cantos que hemos tenido ahora. Le voy a rogar, por favor, si juntos podemos ir al libro de Habacuc, si podemos ir a nuestras Biblias y buscar entonces el libro del Antiguo Testamento, Habacuc, y nos vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer el verso, el verso 2, 3 y 4. ¿Sí lo tenemos? Vamos a leer el Habacuc, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 1 hasta para tener una mejor visión, vamos a leer hasta el verso 5. Habacuc, capítulo 2, verso 1 hasta el 5. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor nos dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara estas tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Vamos a dejarlo ahí nomás. Vamos a orar, si les parece. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios Santo, por lo que tú has puesto en nuestra vida en esta hora, Señor, el oír de tu palabra antes de que venga o acontezca, Señor, cualquier cosa. Tu palabra dice que tú lo haces saber a tus siervos, a los amados tuyos, Señor. Tú nos estás avisando hace años y tal vez para algunos apenas lo perciben, Señor, pero tú nos estás avisando, nos estás gritando, Dios mío, lo que viene. En tu palabra está escrito, Señor, y lo creemos, Padre, y por eso hoy vamos a hablar de esta bendita palabra. Y hoy, Señor, vamos a darte honra y gloria, y te vamos a dar honor y gracias al mismo tiempo por tu palabra, Señor, dicha a tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a rogar que por último leamos siempre en Habacuc capítulo 3, ¿verdad? Y vamos a leer el verso 2.
para terminar la lectura, otra vez, Habacuc, leímos en el capítulo 2, ahora vamos a leer en el capítulo 3, versículo 2. ¿Lo tenemos ya? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Tomen asiento, por favor. Tomen en consideración que si usted lee el libro de Habacuc en el capítulo 1, el pueblo se había apartado del Señor y había cometido lo peor que Dios pide a su pueblo, que es que sean fieles, y se habían ido a la idolatría. Tenían muchos ídolos llamados Baales. El nombre Baal significa Señor. Así como hoy día, o como los mayas, sabemos nosotros que tenían el dios de la lluvia, el sol, tenían a la luna, ¿verdad? Por sus dioses. Hoy tenemos un santo para todo. El santo patrono de los taxistas, el santo patrono de la cosecha, el santo de esto, el santo de lo otro, y Dios odia eso. Dios dice, no compartiré mi gloria con nadie. No la va a compartir con nadie. Y el pueblo se había ido entonces de adorar al verdadero Dios y se había ido en poses de ídolos extraños, de dioses no verdaderos. Y como consecuencia de ello, Dios había levantado naciones alrededor de Israel que fuesen y que golpearan a Israel, que la invadieran. Y se le dijo al profeta Habacuc, un libro muy pequeño, y se lo dijo, di el mensaje. Y él decía, pero en esa visión que tú me estás enseñando, muchos van a morir en mi pueblo. En esa visión que tú me estás enseñando, va a haber mucho sufrimiento. ¿Por qué, Señor? Y él le dijo, porque el pueblo ha pecado contra mí y este es el castigo que he destinado para ellos. Di el mensaje. Y con el dolor que tenía, con el sufrimiento que podía causar, con el hecho de que había muchas personas a las cuales no les iba a gustar el mensaje y es más, se iban a hacer enemigos del profeta, el profeta debería de dar el mensaje de Dios. Hoy día estamos dando un mensaje de parte del Señor y más de una vez yo sé que a alguna gente no le gusta cuando hablo y hablo desde el púlpito diciendo de que si Dios no castiga a este país, a Estados Unidos, Dios sería injusto por haber castigado a Sodoma y Gomorra, porque este país ha hecho mucha más pecado que Sodoma y Gomorra, más destrucción, más opresión hacia otros pueblos, más idolatría, han caído mucho más, cada vez más en pecado. ¿Sabe qué? Ahora parece que es más fácil el divorciarse que el casarse. Sin embargo, estaba oyendo algo que llamó mi atención hace unos días y dicen que en Texas están legislando, cambiando leyes para hacer mucho más difícil el matrimonio porque ya no aguanta el estado social, los matrimonios deshechos a diestra y siniestra. Cuando se habla de una sesión en una escuela y se le dice que vengan los padres de familia, muchos niños lloran. Porque dice, solo tengo a mi mamá y está trabajando, mi papá no está con nosotros. O solo está mi papá, mi mamá se fue con otro hombre, no está con nosotros. Y la gran mayoría o la moda, entre comillas, es el hecho de que la familia esté destruida y los hijos no tengan a sus dos padres con ellos. Y si hacemos una encuesta, no lo voy a hacer, pero yo les preguntaría cuántas familias están constituidas ahora en este momento con los esposos y los hijos, veríamos la encuesta, el resultado de hoy día. Pero el hecho es de que se ha hecho tan deplorable el hecho de que los derechos de cada uno, los derechos de cada persona, hay que respetarlos al punto de que cada quien hace lo que se le pegue la gana. Y cada persona está yendo más y más alejándose de Dios y de lo que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros. En la Biblia está una ley que no va a cambiar nunca, aunque el hombre quiera cambiarla. Podrá ser algo aceptado legalmente, pero moralmente y delante de Dios el matrimonio gay no debe existir. Y podemos ir a la cárcel y no importa, ¿va a cambiar lo que Dios dice por eso? ¿Nos pueden matar por decir eso? ¿Va a cambiar lo que Dios dice? No, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y va a haber un castigo por eso. Y como yo lo he dicho, Dios va a usar la naturaleza para doblegar este país y lo está haciendo ya.
más de una vez, mientras una sequía que duró casi 10 años o más en este estado, hasta ahora está lloviendo, y para algunos ayer en una reunión de pastores que tenemos cada mes, decía el superintendente de distrito, este sonido a lluvia, decía eso a las 10 de la mañana ahí en Santa Ana, en una iglesia, decía, es extraño para mí, ¿hace cuánto que no oímos esto? Esos aguaceros, ¿así hace cuánto? Porque yo decía, y es más, allá al principio de los 90, cuando yo visitaba este país también, de mi país, venía de vacaciones, y decía, si aquí no llueve, dicen que llovió y es apenas una llovizna lo que cayó y ya la gente está asustada porque está lloviendo. Qué raro cuando allá todas las tardes son aguaceros con rayos y todo lo que tenemos, ¿verdad? Cuando es invierno. En invierno es raro el día que no llueva más bien. Entonces extrañábamos eso, y ayer hablando de esas cosas, sí, pero que no llueva mucho porque nos vamos a negar, porque se van a venir, ¿verdad? Esas lomas ahí por los incendios que han habido. En otros lugares, récords también de nieve que había caído. En otros lugares, en canoas, las personas ahí queriendo salir de sus casas y salvaguardando sus vidas. ¿Por qué? Porque la naturaleza está contra ellas. Es Dios quien está usando la naturaleza, porque Él es Señor de la naturaleza. Y falta mucho más que vamos a ver en contra de este país. Pero lo que sí debo de decirles es que si usted tiene a Jesucristo en su corazón, la Biblia también dice que caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, mas a usted no llegará. Muchas gracias, hermano. No va a llegar a nosotros. Hay una promesa para nosotros. Mientras este profeta Habacuc había visto la destrucción que venía y decía, yo no quiero anunciar esto, Señor, yo no quiero hacerlo, pero el Señor dijo, hazlo. Es mi palabra, hazlo. Depende de cada uno si toma en consideración lo que tú dices, y cada uno va a dar cuenta de la respuesta en cuanto a esta palabra que ha sido dicha para ellos. Así entonces, mis hermanos, hoy yo les quiero hablar a ustedes bajo el título Señor, aviva tu obra. Señor, aviva tu obra. Y la sacamos de ese verso del capítulo 3, versículo 2, justamente de Habacuc. Así que este profeta de Dios era contemporáneo de Jeremías, era contemporáneo de Ezequiel, vivió en el mismo tiempo que Daniel escribió también, y se quejaba de la destrucción que venía para su propio pueblo. Y se ponía en oración diciéndole, Señor, evita esta catástrofe que viene. No lo hagas, Señor, no lo hagas. Y el Señor le responde, el justo por su fe vivirá. Es importante aquí el hecho de que ustedes y yo debemos reconocer que existen varios tipos de fe, bíblicamente hablando. Sabemos que la raíz griega de fe es el verbo pisteo. Se parece a una palabra que usan los hermanos mexicanos, ¿verdad? Para otra cosa, ¿verdad? Pero no hablamos de eso, hablamos del griego pisteus. El griego pisteus significa tener fe, pero existen varios tipos de fe. Hablaremos en primer lugar que fe es un regalo del Espíritu Santo y es el primer regalo que una persona recibe aún sin ser cristiana. ¡Wow! Dios está dándole un regalo a una persona aún sin ser cristiana. ¿Por qué? Hablamos de eso. Porque se necesita fe para creer que Jesucristo es el Salvador. Se necesita fe para levantar la mano y decir, yo soy pecador, yo te necesito, Señor, yo te invito a que me perdones en primer lugar y que entres a mi vida porque yo quiero ser una persona diferente. Se necesita fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos venir hasta nuestro Dios. Así que está la fe salvadora, pero existe la fe como un don espiritual, como un arma espiritual de parte del Espíritu Santo. Sabemos que existen 9 dones espirituales que Dios tiene para cada uno de nosotros de parte del Espíritu Santo, y que esos 9 dones los podemos encontrar en la primera carta a los Corintios capítulo 12.
Ahí están inscritos cada uno y lo vemos en diferentes facetas. Sin embargo, hemos hablado más de una ocasión que los podemos dividir en 3 grupos para que los podamos memorizar y para que podamos nosotros de alguna manera aprender más de la palabra del Señor. Existen los dones de la razón o del conocimiento. Existen los dones que son 3 también del don del habla o articulación de la palabra, y existen 3 dones de poder. Mire, la mente, el habla y el poder. Así tenemos entonces el discernimiento de espíritu, es uno del conocimiento, es sobrenatural. Tenemos la palabra de sabiduría también, ¿verdad? Que es sobrenatural. Entre otros podemos hablar de la articulación de la palabra, el hablar en lenguas, el interpretar las lenguas, el de profecía. Y tenemos lo de poder también. Y el primero de poder es la fe. Sin la fe no se hace nada. Luego de la fe viene el don de sanidades, el don de hacer milagros. Así que vemos cómo existen las diferentes facetas en los dones del Espíritu Santo, y uno de los más poderosos obviamente es el de la fe. La fe como don del Espíritu Santo. Pero existe un tercer tipo de fe, y este es el tercer tipo de fe de la que se está hablando en Habacuc. ¿Cuál es ese tipo de fe? Es lo que conocemos como el fruto del Espíritu Santo, con sus 9 manifestaciones: paz, gozo, paciencia, benignidad, ¿verdad? Dominio propio, pero también está la fe. Ahora, ¿qué diferencia hay entre aquella fe poderosa y entre la fe salvadora incluso y la fe de la que estoy hablando ahora como fruto del Espíritu Santo? Más que leerlo, que el justo por la fe vivirá, deberíamos de leerlo: el justo por su fidelidad, pistos, por su fidelidad vivirá. En Habacuc no se está hablando de tener poder para decir que venga la lluvia o que cese la lluvia y que Dios lo haga porque Dios le dijo a esta persona que orara de esa manera. Se habla más bien del hecho de la fidelidad del cristiano hacia su Señor. Si usted es fiel en este año, muchas cosas podrán venir, pero usted estará tranquilo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor guardará a cada uno de nosotros. Y como decía Pablo, por si no, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Para mí el morir es ganancia. Él decía: yo quisiera estar ya con el Señor. En otras palabras, quiero estar muerto ya. Me conviene más estar con el Señor. Pero ¿saben qué? Porque tengo ahora un peso sobre mí por ustedes. Voy a pedirle al Señor que me dé más vida para poder enseñarles, para poder predicarles, para poder guiarles. Pero si Él decide llevarme, también doy gracias al Señor, porque para mí es ganancia, decía el apóstol Pablo. Así que podemos ver nosotros cómo aquí, en primer lugar, Habacuc tenía una petición. Y la petición que tenía para con el Señor era que Él sobreguardara a su pueblo de lo que había que venir, que lo que él estaba viendo que vendría. Era un hombre en realidad que quería respuestas. Era un hombre que estaba perturbado al ver que el pueblo merecía lo que venía, pero que al mismo tiempo tenía misericordia y le pedía a Dios: guarda a nuestro pueblo. Si esa es tu justicia, Señor, yo pido que tengas misericordia de ellos. El profeta sabía que el pueblo había pecado y que sufriría su juicio por esa situación. Sin embargo, la petición es que él tenía: Dios, guarda a tu pueblo. Y hablaba y platicaba con el Señor. Era difícil, mucha gente iba a morir. Él no sabía, y tal vez familia de él iba a perecer en aquel entonces. Este libro de Habacuc nos habla de la calamidad del pueblo y la calamidad que después vino sobre ellos, pero ven también la mano protectora de nuestro buen Señor. Y es que hay que ver que justamente la iglesia hoy día, en pleno siglo XX y XXI en el que estamos viviendo ahora, está pidiendo por un avivamiento. Estamos orando, hermano, estamos ayunando porque Dios derrame su Espíritu Santo sobre esta ciudad, sobre el Gran Los Ángeles. Muchísimas veces he sido invitado, hemos ido con mi esposa a reuniones de pastores. Cientos de pastores, por no hablar de cientos, hablo de 200 a 300 pastores allá en el centro de Los Ángeles, orando.
meditando qué podemos hacer para unificar a todas las iglesias cristianas, para poder salvar al gran Los Ángeles. ¿Y sabe qué? Es sumamente difícil, porque cada quien tiene su agenda, cada pastor tiene algo que hacer y es muy difícil reunirse. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Aquí en Whittier nos reuníamos todos los meses un grupo de pastores a orar, a estudiar la palabra del Señor también. ¿Qué ha pasado? Hace algunos meses ya no voy, no tengo tiempo. Venir de San Pedro a Whittier es un viajecito larguito para nosotros. Sin embargo, sabemos que hay gente preocupada, personas, cristianos que estamos orando. Nos reunimos los pastores de Anaheim, de nuestras iglesias del Nazareno, para orar, para convivir por unas 2 horas, para recibir palabra también del superintendente y del pastor de la iglesia donde nos reunimos. Necesitamos unión entre nosotros y no solo entre pastores. Necesitamos que haya unión entre cada uno de ustedes. Hay algunos de ustedes que vienen, se ven las caras, pero no platican. Que tal vez estamos ahí en el gimnasio conviviendo, pero todos en la misma mesa y el mismo grupo de siempre. No convivimos unos con otros. Necesitamos unificarnos. Oramos para que el Espíritu Santo caiga, que sea derramado sobre nuestra congregación. Y pensamos que va a ser como en Azusa, en 1905, 1907, cuando en esa calle de Azusa, en una iglesita en la esquina, el Espíritu Santo se derramó y los bomberos venían porque miraban fuego arriba de esa casa y decían, se está quemando, miren las llamas tan altas. Y llegaban al lugar y no hay nada. No hay nada. Lo que hay es gente que está orando. Hay gente que está hablando en otras lenguas. Hay gente que está danzando por aquí. Hay gente que está gritando. Hay gente que está llorando. ¿Qué está pasando?, se preguntaban. De ese movimiento de Azusa nacieron varias denominaciones cristianas y de ese movimiento de Azusa salieron cientos de misioneros a todo el mundo para llevar la palabra del Señor. Recuerdo que cuando se cumplían los 100 años de Azusa en el 2005, se reunieron muchos pastores también y orábamos y decíamos, Señor, revive otra vez aquel tiempo. Manda tu Espíritu Santo, quebranta los corazones de esta gente de hoy día. Queremos ver tu gloria. Queremos, Señor, que tanta gente que te necesita venga a tus pies nuevamente. No pasó nada. Y preguntaba en mis adentros, ¿por qué, Señor? ¿Por qué será? ¿Por qué, Dios Santo, es que tú no mandas tu Espíritu y no hay un avivamiento como aquel en aquel entonces? ¿Y saben qué? De repente el Señor deja ver una luz, de una explicación de lo que va a suceder. Y es que las personas hoy día ya no son sensibles al Espíritu Santo. ¿Sabe qué va a suceder? Recuerdo una historia que se cuenta de Corea. Fíjese bien, usted ha oído hablar de Corea, que se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur. Se cuenta de que estas personas se encontraban en una gran pobreza a principios del siglo XX. Estas personas se encontraban en una situación precaria. Estas personas estaban orando, pidiéndole al Señor que de alguna forma cambiara la situación de su país. Y reunidos un grupo de coreanos, ellos empezaron, muchas gracias mi hermana, gracias, suficiente. Ellos empezaron a orar, ellos empezaron a postrarse delante de Dios y de repente se produjo algo muy interesante y es que el Espíritu Santo empezó a tocar a esas personas que se habían reunido en ayuno por días, esas personas que estaban orando al Señor por su país. Hubo una respuesta, hubo un despertar en Corea. Un hombre llamado Ki, no sé si es el apellido, solamente así dice la historia, se levantó, Kil se llamaba, se levantó en una reunión diciendo, yo me siento un Acán. Ese Acán del que estaba hablando es del capítulo 7, verso 1 de Josué. Yo me siento un traidor del Señor. Yo siento que no he hecho lo suficiente por Dios.
Yo siento que en lugar de estar criticando a los demás, yo debo postrarme de rodillas, debo pedir perdón por mí. ¿Sabe qué es lo que vino a la mente de él? Segundo libro de Crónicas 7:14. Segundo libro de Crónicas 7:14. Este verso que ha venido a nosotros una y otra vez. Y lo tenemos y a veces hablamos y decimos, esto está bien, Señor, dilo a toda la gente. Este hombre dijo, yo siento que yo estoy así, como lo dice, y lo voy a leer para ustedes. Segundo libro de Reyes, de Crónicas, quiero decir, 7:14. La palabra del Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo así me siento, decía él, yo así me siento. Y otros decían, pues ahí está claro, hay que hablarle a toda la gente que podamos para que se arrepientan. Y dijo este hombre, no, aquí Dios no está hablando para aquellos nada más. Hay que leer bien. Y cuando leemos dice, si se humillare mi pueblo. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Es usted pueblo de Dios en esta noche, sí o no? Porque si usted no es pueblo de Dios, este verso no es para usted. Porque el verso empieza diciendo, si se humillare mi pueblo. En otras palabras, si tú te dices ser cristiano, si tú te dices ser seguidor, humíllate, es lo que Dios está diciendo hoy. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, los de afuera no están invocando el nombre de Dios. Ellos están en las drogas, están en las pandillas, están en el sexo ilícito. Ellos están en otra cosa. Pero si mi pueblo que está oyendo se humillare, Dios está pidiendo hoy, humillémonos ante Él. Yo me siento como Acán, yo me siento sucio, decía él, y tirado en el suelo, con su frente en el suelo. Él empezó a hablarles y decirles, hermanos, necesitamos un cambio, necesitamos convertirnos de verdad, porque a veces nos quejamos de que en la ciudad hay demasiados bares. Nos quejamos de que hay una pandilla en la calle que yo vivo. Hay muertos aquí cerca. Ahí miro yo, decía alguien por ahí, en los postes las flores que están ahí de alguien que murió, que fue tendido ahí a balazos. ¿Por qué, Señor? Nos preguntamos. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque ustedes y yo no nos hemos humillado de verdad ante Él. Si se humillare mi pueblo, aquellos que decimos que venimos a adorar, a invocar el nombre de Él, si se humilla cada uno que estamos pidiéndole a Él, las cosas cambiarán entonces. Y oraren, dice aquí, y se convirtieren de sus malos caminos y me buscaran de verdad. ¿Por qué? Porque estaba hablando este hombre, Nil, dijo, ¿saben qué, hermanos? Además de sentirme como Acán, me siento sucio porque yo soy ese hombre de Proverbios 28:13. Yo soy esa persona de Proverbios 28:13. ¿Y qué dice Proverbios 28:13? Que el que encubre su pecado no prosperará. Muchas veces nos preguntamos por qué la iglesia no crece. ¿Por qué no hay más acá? Porque hay muchos como Acán, porque hay muchos con pecado oculto, que venimos y nos sentamos y hasta participamos de este lugar sagrado, de este púlpito, y tenemos una doble vida. Y tenemos pecados que ofenden a Dios. Y Dios lo sabe, y Dios no va a dejar prosperar esa obra. Y a veces, en lugar de ayudar y llevar la palabra del Señor, criticamos a los de adentro, a los que hacen algo. Y empezamos con nuestra boca a destruir lo que Dios ha hecho con otros. Recordemos que Mateo 18, del verso 4 en adelante, dice, ay de aquel que haga caer a uno de estos mis pequeños.
mejor le es que se ponga un lazo y se amarre una piedra de moler, y esa es una piedra grande, no sé, más de 100 libras, no sé cuánto pesará, y se tire al fondo del mar. Si se humillare mi pueblo, decía este señor Keel. ¿Y sabe qué? Algo increíble pasó en aquella ocasión. Y lo que pasó es que muchos, al escuchar lo que él dijo, sintieron la convicción que era un mensaje de parte del Señor. Sintieron que estaba hablando también de ellos, de lo que ellos estaban haciendo. Y vinieron y se arrepintieron y muchos aceptaron al Señor. Esa reunión tan grande que hubo trajo en un solo día 30,000 personas recibieron a Jesucristo en su corazón. Y en menos de una semana, 4,000 personas fueron bautizadas en aguas. Esto fue en 1910, una historia real en Corea. ¿Y por qué vino ese avivamiento? A raíz de eso, claro, hay una división en Corea del Norte y Corea del Sur, pero Corea del Sur es sumamente próspero como país. Corea del Sur ha mandado infinidad de misioneros a muchas partes del mundo. Corea del Sur tiene la iglesia más grande del mundo. La última vez, 3 millones de personas, cuando yo supe. La última vez. ¿Sus dirigentes han fallado alguna vez? Sí, porque son hombres y son débiles a muchas cosas. Pero la iglesia ha persistido. La iglesia más grande del mundo en Corea. Más de 3 millones de personas. A veces decimos, esta iglesia es grande porque ya tiene 100 personas. Compare 100 con 3 millones. Casi un país en una misma iglesia. ¿Pero por qué? Porque hubo un despertar del Espíritu Santo y hubo una apertura de corazón y de mente a las personas para decir, Espíritu Santo, ven, entra a mi vida y cámbiame, Señor, necesito tener un cambio. Así que un avivamiento está por llegar en este año a este país. Pero ese avivamiento va a ser diferente al del 2010, al de 1910 y al que hubo también en Azusa, en Los Ángeles, en el año 1905 a 1907. Porque mientras aquel avivamiento fue un mover del Espíritu Santo en una época difícil, en esta ocasión, en este año, va a ser por las desgracias que van a venir. Mucha gente va a venir a la iglesia por miedo a las cosas que van a pasar. Va a venir obligada. Qué feo. Pero yo creo que la mayoría de nosotros hemos venido a Jesucristo porque tenemos necesidades, ¿sí o no? Venimos a pedirle, Señor, ya no aguanto. ¿Qué no aguantas? A mí misma no me aguanto. Con este carácter que soy. Me levanto y me veo al espejo y como que me da miedo, ¿verdad? Hasta que así soy yo, ¿verdad? Es que tengo un carácter. Es que no aguanto la situación financiera. Es que me dijeron que estaba enfermo o enferma de tal cosa. Es que tengo un dolor en la espalda o en mis rodillas, un dolor que no puedo caminar. Y yo le estoy pidiendo a mi Señor que me sane. Y vengo aquí a decirle, Señor, sáname, ayúdame. Y es que en realidad somos ovejas, ¿verdad? Señor, dame, sáname, ayúdame, quítame. Somos ovejas. Y qué bueno, porque si estamos bien nos olvidamos de Él. Solamente en tiempos de crisis nos acercamos al Señor. De lo contrario no volteamos a ver hacia arriba. ¿Sabe qué? Si usted está clavando aquí un pequeño clavo y usted se ufana, ¿verdad? De que tiene mucha puntería ahí con el martillo, de repente alguien le llama y se le va por un ladito, a este dedo le da su buen toque. Con ese dolor que llega hasta acá arriba, no sabe qué hacer, ¿verdad? Mientras esta mano lo aprieta, lo soba, la boca lo empieza a soplar aunque sea, ¿verdad? Y los pies dicen, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Y luego los ojitos, mire, para arriba. ¡Ay, Dios! Quítame este dolor. Ahí sí nos acordamos del Señor.
En tiempo de crisis nos acordamos. Hermano, está diciendo aquí en su segunda parte Habacuc: Señor, aviva tu obra. Señor, ayuda a tu gente en medio de esa crisis que yo veo, en medio de esa crisis que tú me dices que viene. Ayuda a tu pueblo. En medio de la aflicción, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Y es justamente lo que estamos haciendo y lo que estamos pidiendo en estos días. Que el Señor siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. Que a pesar de las circunstancias, como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes, yo he orado para que tu fe no falle. Yo he orado. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo ahora? Está sentado a la derecha del Padre intercediendo. Está sentado a la derecha del Padre rogando para que su fe, para que mi fe no falle. Hermanos, no ponga sus ojos en el hombre o en la mujer. No ponga sus ojos en el ser humano porque somos imperfectos. Ponga sus ojos en el de arriba, en el que nunca falla, en el Señor de señores, aquel que murió por usted y por mí, aquel que día y noche está intercediendo por nosotros, que su trabajo no ha terminado todavía, aquel que vendrá por su pueblo, aquel que está procurando que su iglesia sea una iglesia limpia, sana, que esté con los vestidos resplandecientes para su venida. El Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Así que instrumento del Espíritu Santo es la naturaleza. Y vamos a ver algo muy interesante, porque la Biblia nos dice, y se lo dije antes, se lo vuelvo a decir, Apocalipsis capítulo 6, habla, ¿verdad?, de un gran terremoto, un cataclismo, algo universal. Leía hace unas dos días, unos 48 horas, que un hombre, no es científico, pero sí es un investigador, dijo: recibí un email, y ese email era de la Ciudad de México, y es de un hombre que trabaja en el departamento de sismología de la universidad. No recuerdo qué universidad, pero en México. Y entonces en ese email decía: algo raro está pasando en Estados Unidos. Yo dije: algo raro, pues qué cosas más raras, ¿verdad?, de las que ya estamos viendo. Y me puse a investigar y entré a la Universidad de Colorado, y ellos tienen público ahí el departamento de sismología, en donde presentan las gráficas de cada uno de los estados, porque se están monitorizando los movimientos en la tierra. Entonces los presenta las gráficas juntas. Este, por ejemplo, es de Wisconsin, este es de Minnesota, este es de Texas, este es de Nevada, y los ponía juntos o al azar, ¿verdad? Pero ponía de dos en dos, y decía algo que me llamó mucho la atención: es que vemos que sí hay movimientos abajo de la tierra que no son perceptibles, pero que ahí están, y es continuo. Antes era cada cierto tiempo, ahora es continuo. Y decía: pero miren este pico, aquí hubo un gran temblor, decía, llegó hasta más de 3, ¿verdad?, en la escala de Richter. Y luego dice: lo que me llama la atención es que todos los estados, o sea, toda la Unión Americana tembló al mismo tiempo. Eso es lo que llamó la atención, que no era algo local. Usted lo ve en este estado, lo ve aquel, a la misma hora. Mira, ahí está el pico y aquí está la gráfica. Había unos 2 o 3 estados que no tenían el reporte, estaba en blanco, no se sabía por qué. Sin embargo, todos los estados que reportaron tenían lo mismo. Pero viendo más, me dice, porque esto me decía el email: ojo, presten ojo con Yellowstone. Entonces decía: bueno, voy a ver qué dice sobre Yellowstone, y ahí está la gráfica. Y tiene ese punto, pero tiene muchas más rayas, muchas más. O sea, el problema, el epicentro está aquí. Y si usted no sabe, Yellowstone es el volcán más grande del mundo. Es el volcán que abarca casi una cuarta parte de Estados Unidos. Imagínense cómo será el tamaño. Y si esto hace erupción, decía, va a ser una catástrofe terrible que va a afectar casi todo el mundo por las cenizas y por lo que va a hacer, ¿verdad? Pero va a ser afectado casi todo este país, y ya está en actividad. No ha hecho erupción, pero está en actividad, ya despertó.
el gigante dormido ya despertó. Ahora, ¿qué indica todo esto? La Biblia dice que los cielos serán conmovidos. Y es que es bien fácil cuando podemos ver si la Biblia dice que la tierra va a ser conmovida. Hay una parte en la Biblia también, en Apocalipsis, que dice de que en ese cataclismo que va a haber tsunamis casi a nivel mundial y que las islas, ahí lo dice, la Biblia lo dice, va a ser tan grande que las olas van a negar las islas. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto cuando la Biblia dice que los cielos se van a conmover? Pues la tierra ya sabemos, pero el cielo. La interpretación que se ha podido dar a esto es que el movimiento de terremotos que hay, porque todos los días hay muchísimos y de gran magnitud, han ido subiendo poco a poco, han ido subiendo, ¿verdad? Se consideraba que los más grandes como el 7 o el 8 de Haití, ¿verdad? Y de Chile, ahora casi todos, hay lugares donde va de 5 para arriba, que es común de 5 para arriba, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos han ido subiendo de 2 a 3, ya algunas partes son 4. Y gracias a Dios no lo hemos sentido tanto aquí, pero hay muchos temblores. Yo le enseñé la otra vez a mi hermana Ivonne, en un programa que tengo, que estoy conectado con el Departamento de Sismología de aquí de Estados Unidos, en donde se ve el planeta y donde se ve, donde hay un terremoto ahí mismo, dice, y digo, mire que estamos limpios todavía desde San Diego hasta Seattle, pero hoy ya no estamos limpios. Hace unas 2 semanas, hermana Ivonne, a 1 semana y media le enseñé el planeta, le enseñé de aquí, le digo, mire que estamos limpios, todo el Pacífico, desde allá, desde Chile, ¿verdad? Allá abajo, hasta Alaska, le digo, todo, hay terremotos, pero aquí estamos limpios, gracias al Señor. Ya no, ya aunque usted no lo perciba, pero sí hay temblores ya, ¿verdad? Y el hecho es de que cuando habla de que los cielos se van a conmover, es porque el eje de la tierra se va a mover. Es más, ya se movió. Con el de Chile, los terremotos más grandes de Chile y el de Haití, movieron el eje de la tierra de tal manera que usted mira la luna, y antes usted miraba la luna creciente en esta forma, y ahora la ve acostada. Es porque tenemos un ángulo de vista diferente. Y alguien dice, ¿qué le está pasando a la luna? No es la luna, es usted, que antes la miraba así y ahora la mira así, ¿verdad? Entonces, y vemos que nos está afectando los cambios climáticos que está pasando. Donde antes no llovía, va a empezar a llover mucho, y donde antes llovía mucho, va a llover menos, por esa inclinación de ángulos que hay y los rayos del sol incidiendo sobre nosotros. Así que la palabra del Señor se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Antes, los profetas, los discípulos, los escribas, los fariseos, aquellos que querían molestar al Señor, aquellos que tenían intención verdadera y sincera de saber sobre los tiempos, le decían, Señor, explícanos sobre los tiempos, danos una señal y creeremos. Y el Señor les dijo, nada, no les voy a dar ninguna señal. La señal que les voy a dar es la de Jonás. ¿Cuál es esa señal? Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, 3 días, ¿verdad? Y al tercer día va a resucitar, y ya lo hice. Así que no hay otra señal para ustedes. En cambio, nosotros hoy día estamos viendo las señales. Oiréis de terremotos, de guerras, de hambre, de pestilencias, y no creemos. El castigo para nosotros va a ser peor. Nosotros somos la generación llamada a saber la venida de Jesucristo. Nosotros somos la generación que vamos a ser levantados. La mayoría de nosotros va a ser levantado cuando el Señor venga por su iglesia. Pero antes de eso tenemos que pasar por los dolores de parto que Él habló. Y están esos dolores de parto. Posiblemente usted diga, pero aquí estamos tranquilos. Pregúntale al resto del mundo. Cuando hablamos de tribulación, ¿y será cierto que van a matar a la gente? Pregúntele a qué le pasa a los de Irán, a los de Siria, a los de Turquía, cuando los islámicos vienen y matan a las personas a machetazos o les cortan la cabeza. Esos son muy crudos, pero en YouTube usted puede ver los videos en donde a los cristianos les cortan la cabeza hasta que se queda con la cabeza en la mano. Es grotesco, pero por no
decir, reniega de Jesucristo como tu Salvador. No. Hasta que se quedan en la mano con ellos. Hay otros videos en donde juegan pelota con las cabezas, ¿verdad? Fútbol con las cabezas de los cristianos. Es grotesco, pero está pasando. Esa es mentira que la gente está sufriendo. Aquí estamos tranquilos. Aquí por una mala mirada o porque me siento cansadito ya no voy a la iglesia. Lo dijo la hermana Betty que estaba dirigiendo. Hermano, no voy porque tengo familia. Tráete a la familia, aprovecha. Le estoy orando a Dios, Señor, toca a mi familia, Dios santo, haz algo por mi familia, y empiezo a llorar y me duelen las rodillas, y el Señor te las trae el domingo en la mañana para que tú las invites y las traigas aquí, me quedo mejor. Wow, digo, Señor, ¿qué pasa? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Será cierto que en realidad yo le pedí al Señor por mi familia? ¿O será solamente de boquita? El Señor nos da la oportunidad, hermano. Y no la aprovechamos. ¿Qué más podemos hacer? Digo yo, ¿qué más podemos hacer, Señor? Estamos rogándote, nos das la oportunidad y la desperdiciamos en ese momento. El Señor quiere usarte como un instrumento agradable para Él. El problema es que no nos dejamos usar. El Señor nos dice de que Habacuc estaba abatido, de que Habacuc tenía muchos problemas personales, pero también los del pueblo, y el hecho que tenía que dar ese mensaje que el Señor le estaba dando. Recuerda, si mi pueblo se humillare, si se volvieren de sus malos caminos, si de verdad oráramos pensando lo que estamos pidiendo, si buscáramos el rostro del Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que quiere? Había un presidente que decía, no preguntes qué puede hacer el gobierno por ti, pregunta qué puedes hacer tú por el gobierno. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor una y otra cosa, pero nunca nos acordamos de darle algo a Él? Y es que, otra vez, todas las promesas que están en la Biblia, las promesas tan bonitas, tan grandes que Dios tiene para con nosotros, son promesas condicionales. Hay que pedirle al Señor y decirle, ¿qué puedo darte, Señor? ¿Qué quieres de mí? No pensemos en dinero, porque últimamente todo es dinero. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué quiere el Señor de ti? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Por tu fidelidad a nuestro buen Dios vas a vivir. Mire, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Ténganlo en su mente. Apocalipsis 2, 10. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Cuándo es? ¿Hoy o para el futuro? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, dice aquí. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Algunos de nosotros, de repente, pasaremos por situaciones en donde tendremos peligros, en donde podremos ir a la cárcel por predicar la palabra del Señor. Pero no importa, lo más importante es la eternidad y no el tiempo aquí en la cárcel. Hay que predicar la palabra del Señor. Pregunta a mucha gente, tengo una pregunta bien difícil, a ver si me la contesta. ¿Y por qué hay tanta miseria en el mundo? ¿Y por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Y Dios no es bueno? ¿Por qué Dios permite eso? La respuesta es sencilla. Dios tiene dos voluntades. ¿Cuáles son esas dos voluntades? La voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios es el hecho de que Dios no está de acuerdo, pero Dios permite que tú peques. Él ya te dice no peques, pero lo hace. La voluntad permisiva de Dios es que Dios está dando permiso a las personas
¿Para qué? Para que lo saquen a él de las escuelas. En las escuelas ya no se lee la Biblia. Es más, si tu hijo le habla de Cristo a otro, le dan 2 semanas fuera de aquí. Es prohibido hablar de Jesucristo. Ningún maestro en la escuela le puede hablar a un niño de Jesucristo ahora, pero sí le puede hablar del Islam, sí le puede hablar de Mahoma, sí le puede hablar de Satanás. Es más, hay una iniciativa ya por grupos satanistas en New York para que se permita en las escuelas darle folletos a los niños, folletos satánicos. No le pueden dar un tratado que hable de Jesucristo, pero sí que le hable de Satanás, ¿verdad? Ya en Wisconsin es parte del currículum de las escuelas la clase satánica. Ya es parte, es obligatorio, pues. Hasta eso hemos llegado. No nos damos cuenta de muchas cosas, pero esa es parte de la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? Que toda la humanidad venga a Él y se acerque a Él y que le reciba. Si todo el mundo tuviera a Jesucristo en su corazón, la Biblia dice no matarás, no hubiera muertes. La Biblia dice no robarás, no nos robarían, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, las cosas cambian. Y esa es la verdad. En aquel tiempo el pueblo de Dios no estaba bien con el Señor. Y por ello es que había tanta calamidad en aquel tiempo y la gente hacía tantas aberraciones. Sin embargo, Dios estaba esperando la oportunidad de la redención. Dios está esperando, hermanos, que usted cumpla el propósito para el cual usted vino a este país. Decíamos, tenemos aquí algunos hermanos, gracias a Dios, ¿verdad?, que ellos nacieron en este país, pero que sus abuelos o sus padres vinieron a este país. Muchos de nosotros, me incluyo yo, no nací en este país, pero surge la pregunta, ¿por qué vinimos a este país? Alguien dice, me trajeron mis papás. Otro dice, porque vine a buscar trabajo. Y venía por 6 meses, venía por 1 año, venía por 2 años y me iba a regresar para construir mi casa, para ayudarle a mi gente. Y me quedé, ¿verdad? Entonces, por lo que usted haya venido, por necesidad o por placer o por lo que quiera usted poner, usted vino a este país y está aquí. Pero todavía surge la pregunta, ¿por qué vino usted a este país? En primer lugar, para muchos vinieron a este país a conocer a Jesucristo, porque no lo conocían en su país. Otros que lo conocían, vinieron a este país para cumplir la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Que se nos ha olvidado, que no lo hemos tomado en cuenta, esa es otra cosa. Pero esto es parte del mundo. Saliste de tu Jerusalén. Tenemos personas de lugares tan retirados como Chile. Tenemos personas de la mitad del mundo, Ecuador, ¿verdad? Tenemos de un poquito más abajo, Perú. Tenemos de Centroamérica y tenemos de aquí nomás, de la nación mexicana tan extensa. Tenemos del Caribe. ¿Por qué estamos aquí? Porque todos tenemos una razón espiritual que no la hemos discernido, pero el Señor nos trajo para avivar su obra. El Señor nos trajo para engrandecer su obra. Y es que no debemos olvidar 2 aspectos y con esto voy a terminar. Recuerden, número 1, Habacuc estaba intercediendo por su pueblo porque Dios le había dicho que venía castigo sobre esta nación. Número 2, Dios le dice que en medio de los tiempos Él va a preservar a un remanente. En medio de la calamidad, en medio del dolor, Dios va a preservar a su pueblo. Así que tengo las 2 lecturas hoy para ustedes. La primera lectura está en Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra. Yo ya les he dicho la palabra del Señor. Depende de ustedes hacerlo o no hacerlo.
Jesucristo está llamando a su puerta, a su corazón. Él quiere salvarle, Él quiere ser su Salvador, Él quiere cambiar su vida, Él quiere tenerle como hijo, como hija por toda la eternidad. Depende de usted decir sí o decir no, Él no lo va a obligar, pero toda acción tiene una consecuencia. Llegará tiempo cuando se va a sentar el juez, Jesucristo, y va a juzgar a cada uno de nosotros. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. No por las calamidades que van a venir, sino por cómo eres de grande. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Sean buenos o sean malos, aviva tu obra. Pero cómo Él va a avivar una obra, cómo va a dar realce, cómo va a dar un nuevo aliento y energía a cada uno, a la obra completa, si no lo hace con cada uno de nosotros. Es como que usted tenga una chimenea o que usted tenga ahí, ¿verdad?, una fogata. Usted tiene que encender primero 1, 2 y 3 leños y todos van a hacer una fogata. El Señor tiene que avivarnos a cada uno de nosotros. El Señor tiene que trabajar en cada uno de nosotros. Digamos en esta noche: Señor, no importa lo que venga en el futuro. Aunque yo no crea lo que está diciendo el pastor ahora, yo quiero que tú trabajes en mi vida porque yo quiero ser diferente. Avívame a mí, Señor, dame un nuevo respiro, dame una nueva fuerza, un nuevo motor para seguir hacia adelante, porque yo quiero servirte, porque yo quiero ser diferente, porque yo quiero la bendición para mi familia también. Así que otra vez: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Pero aquí viene una gran pregunta: ¿y cómo Dios va a dar a conocer su palabra de salvación si no hay quien la predique, si no hay quien la diga, si no hay quien deje la vergüenza de ser cristiano para testificar a otros? Que deje el temor y que diga: yo te voy a decir algo que yo tengo, que yo quiero compartir contigo, algo que vale más que todo el oro de este mundo, porque al fin y al cabo este mundo va a ser cambiado, este mundo va a ser transformado, y lo dice la palabra del Señor. Usted puede leer la segunda epístola de Pedro, el capítulo 3 y del verso 9 en delante. Después de la venida del Señor Jesucristo, ¿qué va a suceder con este mundo? Ahí están las explicaciones en la palabra del Señor. En medio de los tiempos, en medio de este 2007, a pesar de los acontecimientos, haz resplandecer tu obra. Señor, que seas tú el que seas engrandecido, que no sea ninguno de nosotros, que tu palabra, que tú seas el que recibas honra y gloria. El Señor va a querer sacrificio de alabanza, aún en el dolor, aún en la desesperanza aparente, aún en el temor al ver lo que va a suceder o lo que está sucediendo. Señor, aviva tu obra. Úsame para avivar tu obra en este entorno que tengo en el Gran Los Ángeles. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ese versículo está diciendo que vienen cosas terribles y que vamos a tener que clamar a la misericordia de Dios. Otra vez, cuando hablamos de misericordia, hablamos de algo muy grande. Lamentaciones, capítulo 3. Déjeme leer en los versos 21 en delante lo que la palabra del Señor habla sobre la misericordia. Del 22 en delante voy a leer. Lamentaciones 3, 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. No importa lo que suceda en su entorno, no importa lo que usted esté sufriendo hoy, no importa lo que venga el día de mañana, recordemos que vamos a tener misericordia nueva. Porque la misericordia de Dios no solo se muestra cuando estoy alegre,
el día de pago, el día de mi cumpleaños, el día de los regalos, el día de la festividad. No, la misericordia de Él es todos los días, a pesar de las circunstancias. No se olvide de la palabra de Dios, manténgala en su mente, que esté hirviendo en su corazón y que pueda sacarla. Y hay que hacer prevalecer la palabra de Dios sobre mis temores, sobre mis ideas, sobre mis visiones. La palabra de Dios es la verdad y Él es fiel y Él va a cumplir su promesa en nosotros. ¿Qué pide Él de nosotros? Fidelidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la última lectura bíblica, y aquí ya con esto termino, siempre está en Habacuc, nada más que va a ser ahí en el capítulo 3. Así que les invito, leímos el capítulo 2, vamos a ver ahora el capítulo 3 de Habacuc. El capítulo 2, perdón, de Habacuc. El capítulo 3, versículo 2 dice, y esto es para cada uno de ustedes: recuerde lo que estoy hablando, no porque soy yo, porque es la palabra del Señor, y porque Él es fiel y Él va a cumplir lo que dijo. Este año 2017 va a marcar la vida de la humanidad. Ya la está marcando. Lo que pasa es que usted no se da cuenta lo que está sucediendo en otros países. En Centroamérica con las erupciones de volcanes. Hace años que no se oía de erupciones de volcanes fuertes en Costa Rica, en Guatemala. Erupciones fuertes y temblores que están sucediendo y va a seguir sucediendo más. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor ya lo dijo, que iba a suceder esto desde que hablamos de las lunas tétradas. La palabra de Dios dice en Habacuc 2:3, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, a que se cumpla, y no mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo crea usted o no lo crea, me guste a mí o no me guste, Dios va a cumplir su comisión. Y Dios va a doblegar este país, y en este país vivimos nosotros. Dios nos va a doblegar a aquellos orgullosos, aquellos que dicen no creer en Dios. Lo vamos a ver de rodillas un día, en esta vida o en la otra, pero van a estar de rodillas enfrente de Jesucristo. Así que no me quiero ir sin antes hacer una invitación, es mi obligación hacerlo. Si hay alguna persona que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, hoy es un día especial. Hoy es un día que no podemos decir de suerte, sino de misericordia. Hoy es un día que Dios te está dando la oportunidad para levantar tu mano. Solo levante su mano el que quiera recibir a Jesucristo como su Salvador. Él es nuestro Salvador. Si estamos con Él, nada malo nos va a suceder a pesar de las circunstancias. Hemos venido acercándonos poco a poco y viendo a través de la historia lo que está sucediendo en el mundo. Estamos llegando al fin. El fin no como la gente lo cree, ya es el fin del mundo, allá dijeron que era el fin del mundo. No, la venida de nuestro Señor está cerca. La gran tribulación se acerca. El cumplimiento de las plagas de Apocalipsis se acerca y está muy, muy próxima a nuestra redención. Es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Es el último autobús que el Señor está permitiendo para los que se salvan. Hoy en la televisión, una noticia. Dijeron que para los cubanos ya no hay lo que había antes, ¿verdad? Que el cubano venía y llegaba a la frontera y le decía al guardia ahí, soy cubano, ¿verdad? Me afilio a no sé qué cubano que tienen ahí, ¿verdad? Y entonces ya los agarraban y ya venían y ya hacían su vida aquí. Ahora no. A partir de ayer creo que ya no. Y me llamó la atención cuando un cubano en la frontera lo entrevistaron y venía llorando. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo el oficial? Me dijo que yo era el último, hermano. Me dijo que yo era el último. Ya no hay ningún otro cubano. Los que venían atrás le dijeron que ya no. Que ellos ya van a ser tratados como los demás, que ya no eran especiales. No deje ser el último al que el Señor le está dando la oportunidad, porque no sabe del día de mañana.
Yo no sé si mañana voy a morir o no. Yo no sé si estos ojos tan hermosos que usted ve ahí se van a abrir mañana. No lo sé. ¿Usted lo sabe? Hasta voy a abrir más los ojos porque casi no se me ve. ¿Usted sabe si va a abrir sus ojos mañana? No. Venga el Señor Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz del Calvario, es el Hijo de Dios. Él tiene amor, tiene sus brazos todavía abiertos para usted. Voy a hacer el último llamado ahora. ¿Hay alguien que quiere venir a los pies de Jesucristo y aceptarlo como su Salvador? Si no es así, hagamos algo. Hagamos un voto, no un pacto. Eso está malo, un voto. Y digámosle: Señor, sin importar las circunstancias, lo que yo no sé, ayúdame, aviva mi espíritu, avívame a mí, Señor, ahora que te necesito.